Esta película es catalogada por muchos como pretenciosa, lenta y sin un arco argumental claro. En este video les voy a explicar el final de la película, los temas que aborda y la verdadera intención del director de la obra. Takumi es un hombre adulto que vive solo en un pueblo pequeño con su hija llamada Hana. Este parte madera y enseguida va a recolectar agua con ayuda de uno de sus amigos y lugareños llamado Kazuo. Mientras conversan, Takumi olvida que debía recoger a su hija Hana de la escuela y se despide. Kazuo le recuerda que en la noche de ese día tienen una reunión para hablar del nuevo proyecto de glamping que se quiere hacer en su pueblo. El glamping es una manera de acampar al aire libre pero con las comodidades y lujos de los mejores hoteles. Takumi llega a la escuela, pero la maestra le dice que su hija se fue caminando porque pensó que él la había olvidado. Takumi encuentra a Hana en el bosque y mientras caminan, conversan pacíficamente acerca de los árboles, se detienen a ver una planta, encuentran el esqueleto de un ciervo pequeño, además de que admiran un lago congelado, muchos de estos momentos rodeados de música ambiental y envolvente. En este punto la película expone cómo padre e hija están bastante conectados con la naturaleza y sienten un gran respeto y admiración por ella. Esta obra dirigida por Ryusuke Hamaguchi presenta un ritmo narrativo lento y contemplativo en ciertos momentos, donde las situaciones destacan la naturaleza, su parsimonía y belleza, enriqueciendo nuestros corazones al interactuar con ella. La naturaleza, de hecho, se convierte en un personaje más dentro de la trama. En la noche, Takumi y algunos lugareños conversan en una casa sobre el proyecto de glamping que se les propuso hacer en sus tierras. Se revela que una empresa llamada Playmode está interesada en crear estas casas de campo al aire libre. Un anciano llamado Suruga está abierto a negociar y espera sus propuestas. Sin embargo, un joven llamado Tatsu está más cerrado a la idea y se da cuenta que la verdadera intención de la empresa es cobrar subsidios que el gobierno da a proyectos sociales y al aire libre, y que no le interesa para nada la mejora del pueblo. Cuando la reunión con la empresa llega, Takahashi y Mayuzumi son sus representantes y explican más detalles, la fecha de inicio del proyecto y responden dudas de los presentes. Mientras tanto, Hana sale a la naturaleza y se maravilla con ella, contemplándola. De repente ve un ave y trata de alcanzarla, disfrutando por completo de su libertad. De regreso a la reunión, Takahashi responde dudas de los presentes. Los lugareños son bastante duros y críticos con sus comentarios y preguntas y llegan a incomodar a Takahashi, quien no sabe responder adecuadamente a sus objeciones. Tatsu, de manera irrespetuosa, los acusa de ser solo títeres que fueron enviados y que quieren hablar con el presidente de la empresa, además de que a la empresa solo le interesa cobrar un subsidio del gobierno. Takahashi, incómodo por las acusaciones, indica que el proyecto traerá muchos turistas de la ciudad y movimiento económico importante. Sin embargo, una mujer le dice que el sitio tiene bastantes riesgos de incendio por ser un lugar seco y con viento y que la gente de la ciudad seguramente encenderá fogatas. Le dice que debe garantizar vigilancia las 24 horas del día para evitar una tragedia. Todos los presentes están de acuerdo con el hecho de que debe haber otra reunión y en esta debe participar la empresa constructora, además del presidente de la compañía de Playmode. Posteriormente, el anciano Suruga toma la palabra y también menciona un inconveniente que existirá debido al proyecto. Todos los demás aplauden y la presentación termina. Posteriormente, los presentadores se despiden de Suruga con respeto, mientras Hana se acerca y le da una pluma de regalo. Suruga le pregunta de dónde la obtuvo y ella indica que del campo. Suruga le dice que no vuelva a ir sola. Más adelante descubrirás las consecuencias de las visitas aventureras de Hana a la naturaleza. Suruga les indica a Takahashi y Mayuzumi que pueden hablar con Takumi, que él conoce muy bien el área y les puede ayudar a reformular el proyecto. Takahashi y Mayuzumi hablan con Takumi, se enteran que está desempleado y le piden su contacto para coordinar con él luego, y se retiran. Posteriormente ambos tienen una reunión con el presidente de la compañía. Este escucha las objeciones que los lugareños expusieron y confirma lo que Tatsu mencionaba, que la empresa solo quiere el subsidio, que ya lo cobró y que el presupuesto del proyecto no puede modificarse y que debe ejecutarse a toda costa. Indica a Takahashi que encuentre la manera de contentar a los lugareños. Sugiere que podría hablar con Takumi para que trabaje como guardia para vigilar los incendios y que de este modo podría convencer a sus compañeros de aceptar el proyecto. Luego de esto, Takahashi y Mayuzumi van en automóvil de retorno al pueblo a ejecutar las indicaciones que recibieron. En la ruta conversan más de sus vidas. Takahashi pregunta a Mayuzumi por qué sigue trabajando ahí y si la empresa es lo que esperaba. Ella indica que está un poco decepcionada. Takahashi le explica un poco su historia y cómo terminó ahí. En su conversación se evidencia que ninguno de ellos es feliz y no se sienten cómodos en el trabajo que hacen. Luego, el dúo empieza a hablar de sus relaciones. Takahashi utiliza aplicaciones para ligar con la intención de conocer a su futura esposa. Mayuzumi le indica que salió con un muchacho anteriormente, pero que no se pudo concretar ni llegar a nada. Takahashi indica que quisiera una vida más tranquila y menciona que incluso podría ser él mismo el guardia vigilante del proyecto glamping y que así podría tener una mascota y vivir al aire libre. El dúo finalmente se encuentra con Takumi y empiezan a comer y conversar en un restaurante. Le proponen que él sea el guardián del nuevo glamping.
pero este les indica que no necesita dinero y no está interesado. Posteriormente, Takahashi le hace una oferta. Le dice que él está interesado en ser el cuidador debido a que está un poco cansado de su trabajo y la vida en la ciudad que lleva, que le interesa más estar en la naturaleza y que, como conversó con Mayuzumi anteriormente, sería interesante ser el guardián y tener una mascota. Además, le pide a Takumi que sea su mentor y le guíe respecto a todo lo que hay en el área. Takumi, escuchando esto en silencio, indica que hay ciervos que pasan por la zona y que necesitarán una valla de al menos 3 metros para mantenerlos alejados de los visitantes. Luego de que terminan de comer, Takumi habla con la dueña del restaurante. Esta le indica que necesita algo de agua. Takumi dice que irá por ella y que Takahashi y Mayuzumi lo acompañarán. Se muestra cómo los tres van por agua. De manera contemplativa se observa cómo la recolectan y cómo Takahashi y Mayuzumi ahora son partícipes de las actividades que se realizan en el pueblo cotidianamente, de lo simple que es la vida en el lugar y lo maravilloso que es estar rodeado de la naturaleza. Luego de que cargan toda el agua hasta su automóvil, Mayuzumi le indica a Takahashi que posiblemente también ese es su último día en la empresa Playmode, ya que también piensa quedarse en el pueblo. Los personajes en la película están bien estructurados en general y las relaciones entre ellos se sienten naturales, lo cual realza la calidad de la actuación. En cuanto a la dirección, en general parece acertada, con un buen manejo de la cámara y los encuadres. Sin embargo, en relación con el guión, parece que la historia es principalmente una excusa para destacar los elementos artísticos del director, convirtiendo la película en una obra más enfocada en expresar lo que el director quiere transmitir o siente, que en narrar una historia completa en sí misma. Aunque tiene primer y segundo acto definidos, el tercero resulta difuso, lo que contribuye a un final confuso. Posteriormente, Takumi busca a Hana en la escuela. La maestra le dice que acaba de irse. Mientras van en su busca, Takumi, Takahashi y Mayuzumi continúan su plática respecto a los ciervos y la amenaza que podrían representar a los turistas que visiten el futuro glamping. Takumi indica que los ciervos normalmente son tímidos y no atacan a las personas a menos que estén heridos. Ahí se ponen agresivos para defender a sus crías. Recuerda esto porque enseguida verás las consecuencias de este comportamiento. Mayuzumi indica que entonces no habría problema si la gente de la ciudad va, ya que no están acostumbrados a los animales y no se acercarían a ellos, además de que los ciervos se escaparían porque son tímidos. Posteriormente el trío busca a Hana por los bosques, pero esta no aparece. Mayuzumi se corta por accidente con unas espinas y deben regresar a casa para tratar su herida. Posteriormente Takahashi y Takumi regresan a buscar a Hana. Al mismo tiempo, un anuncio se presenta en el megáfono del área indicando que Hana está desaparecida. Una búsqueda extensa comienza por todo el lugar, con varias personas buscando a Hana. Eventualmente Takumi y Takahashi la encuentran en medio del bosque. En un flashback, ella se encuentra frente a dos ciervos, una cría y su madre, la cual está herida de un disparo, y por ello la atacó previamente. Takahashi trata de acercarse a Hana para ayudarla. Sin embargo, Takumi lo ataca y estrangula hasta desmayarlo. Luego de esto va por Hana, quien, en el presente, se encuentra inconsciente en el suelo boca arriba. Takumi, muy preocupado, la carga y se retira rápidamente. Cierto tiempo después, Takahashi se levanta y está tan débil que se vuelve a caer. Luego de esto se muestra un plano nadir hacia arriba, mostrando los árboles, con la cámara desplazándose lentamente mientras Takahashi respira con dificultad y muy agitado. Eventualmente su respiración se hace muy débil y la película termina con el paso de la luz tenue del ocaso hacia la oscuridad total. La película explora el contraste entre la vida urbana y la rural. Inicialmente hay una confrontación donde el campo rechaza el progreso y se resguarda para mantener su tranquilidad, mientras que la vida urbana representada por la empresa y el capitalismo intenta capitalizar el entorno rural. Sin embargo, también se muestra cómo la vida rural atrae a dos personajes urbanos, Takahashi y Mayuzumi, quienes se enamoran rápidamente de ese estilo de vida hasta considerar abandonar la ciudad para vivir en el campo. El título de la película podría aludir a la inexistencia de maldad en su universo narrativo. En el contexto de la trama, las personas en el campo son honestas y tranquilas. La empresa interesada en construir el glamping no parece tener intenciones maliciosas, simplemente busca aprovechar un recurso otorgado por el gobierno para aumentar sus ingresos. Esto refuerza la idea de que no hay actos malévolos en la película. Más bien se destaca cómo buscamos nuestro propio bienestar y conveniencia, a veces sin considerar completamente las consecuencias para otros. En resumen, la película enfatiza cómo podemos enamorarnos de la naturaleza y cómo ésta puede llegar a ser atrayente, ya que como seres humanos pertenecemos a ella. Es nuestro origen y donde encontramos paz y plenitud, nuestro verdadero hogar.